A comienzos del siglo XX, Madrid se miraba al espejo y no se reconocía. Era la capital de un imperio que ya no existía, una ciudad que había heredado el esplendor de los Austrias y los Borbones, pero que caminaba con paso incierto hacia la modernidad. Europa se transformaba con electricidad, acero y avenidas, y mientras París brillaba con sus bulevares y su arte de vivir, Madrid soñaba con parecerse a ella, con ser, por fin, una ciudad digna del siglo que empezaba. Era la época de Alfonso XIII, un monarca joven, ambicioso, convencido de que la modernidad podía reconciliar a España con su orgullo perdido. Bajo su reinado, Madrid quiso dejar atrás su aire provinciano, sus calles estrechas y su ritmo antiguo. La capital se convirtió en un laboratorio urbano, en una promesa de modernidad. Todo se transformaba: la arquitectura, el alumbrado, los transportes, la forma de mirar la ciudad. El modelo estaba claro: París, la ciudad luz, el símbolo del progreso, del lujo y del orden urbano. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el eco del barón Haussmann y sus bulevares rectilíneos había conquistado a toda Europa. En Madrid, esa inspiración se tradujo en un sueño de avenidas anchas, de fachadas monumentales, de cafés llenos de espejos y humo. Un nuevo Madrid debía nacer, no solo más bello, sino más europeo. Así empezó la gran transformación. En 1904 se aprueba el proyecto que cambiaría el corazón de la ciudad, la Gran Vía. Una avenida que cortaría la vieja trama medieval como un cuchillo sobre la historia. 3 tramos, 3 visiones de modernidad. Para abrirla, hubo que demoler más de 300 casas, desplazar familias enteras y borrar calles que habían existido desde el siglo XVII. Era el precio del progreso, y el Madrid de Alfonso XIII estaba dispuesto a pagarlo. Cuando los primeros edificios se alzaron, la comparación con París fue inevitable. Las cúpulas, los balcones de hierro forjado, las esculturas en las cornisas, todo evocaba la estética francesa, pero con un temperamento propio, más vertical, más brillante, más teatral. La Gran Vía se convirtió en el escaparate del siglo XX. Por ella desfilaban las nuevas clases medias, los automóviles relucientes, los primeros tranvías eléctricos. Madrid, por fin, se sentía moderna. En la esquina donde la Gran Vía se encuentra con Alcalá, se levantó una joya arquitectónica que sintetizaba esa ambición: el edificio Metrópolis, inaugurado en 1911. Su cúpula negra, coronada por una escultura dorada, dominaba el horizonte urbano como un símbolo de elegancia y poder. Cada detalle, las columnas corintias, las figuras alegóricas, las guirnaldas de piedra, hablaba el lenguaje de la Belle Époque. Y sin embargo, bajo esa estética francesa, palpitaba algo profundamente madrileño: la voluntad de brillar, aunque fuera a destiempo. Pero el verdadero manifiesto de esa modernidad monárquica fue el Palacio de Comunicaciones, obra de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Construido entre 1907 y 1919 en la Plaza de Cibeles, aquel edificio parecía más una catedral que una oficina de correos. Su fachada de piedra blanca, su torre central, sus arcos y pináculos combinaban el neogótico con el neoclásico, en un estilo tan audaz que muchos lo llamaron la iglesia de las telecomunicaciones. Era la metáfora perfecta: el progreso elevado a religión. Dentro, el mármol convivía con el hierro y el vidrio. La luz natural se filtraba por claraboyas inmensas, símbolo de transparencia y de futuro. Cada carta que se enviaba desde allí era, de algún modo, una oración al nuevo siglo. Hoy, el edificio sigue en pie, convertido en el Ayuntamiento de Madrid, y todavía guarda en su interior el eco de aquel tiempo en que la monarquía creía en la modernidad como en una promesa divina. El Paseo del Prado, por su parte,
Seguía siendo el eje noble de la ciudad, pero su entorno se transformó para reflejar el nuevo espíritu burgués. Cafés, teatros y hoteles se alineaban junto a los palacios ilustrados. El Museo del Prado, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico eran ya símbolos de cultura y ciencia, pero el siglo XX exigía algo más: glamour, luz eléctrica, movimiento. Por las noches, el reflejo de las farolas sobre los árboles hacía del paseo un escenario casi parisino. Los cafés eran el nuevo parlamento de las ideas. En ellos se mezclaban escritores, políticos, actrices y toreros. Lugares como el Café Gijón o el Fornos se convirtieron en templos de conversación, humo y tertulia. La arquitectura acompañaba este cambio de costumbres: los ventanales amplios, los espejos, los techos decorados con estucos y lámparas de gas. Todo evocaba la estética francesa, pero con un sabor castizo, más ruidoso, más vital. La influencia parisina no se limitaba a los edificios, se filtraba también en el urbanismo, en los parques, en los escaparates. La ciudad adoptó los bulevares, las farolas de hierro, los kioscos de flores y los bancos ornamentales. Las damas paseaban con sombreros amplios y guantes, los caballeros con bastón y bigote cuidado. Madrid aspiraba a ser la ciudad de la elegancia del sur, y durante unos años lo consiguió. La monarquía de Alfonso XIII impulsó ese impulso modernizador no solo por estética, sino por necesidad política. El rey comprendía que el prestigio internacional de España dependía tanto de sus alianzas como de su imagen. Quería mostrar al mundo un país civilizado, industrial, culto. La arquitectura se convirtió así en propaganda visual, en herramienta diplomática. Cada fachada nueva era una promesa de futuro, un mensaje silencioso de estabilidad y progreso. Sin embargo, detrás de esa modernidad de piedra y yeso, el país seguía siendo profundamente desigual. Mientras el centro se llenaba de luces y automóviles, los barrios obreros vivían en calles sin pavimento y casas sin electricidad. El contraste entre el Madrid parisino y el Madrid real era abismal, pero en las fotografías de la época solo se mostraba lo brillante, lo europeo, lo elegante. La imagen oficial del reino debía ser impecable. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, el Nuevo Madrid parecía vivir una fiebre de prosperidad. Se construían bancos, hoteles, cines, estaciones. El skyline cambiaba. Las cúpulas competían con las torres, las cornisas con las marquesinas. Los periódicos hablaban de la transformación milagrosa de la capital. Y en las postales enviadas al extranjero, Madrid aparecía bajo un cielo claro, con avenidas limpias y coches relucientes. Nadie mostraba las sombras. El sueño de parecer París era también un intento de curar una herida histórica: la pérdida del imperio colonial. España buscaba otra forma de grandeza, no en la conquista, sino en la cultura, la ciencia, la belleza. Por eso la arquitectura de Alfonso XIII tiene algo de redención. Era una manera de decir: seguimos aquí, podemos ser modernos sin dejar de ser nosotros. Esa mezcla de orgullo y nostalgia definió una era. Madrid se reinventó sin perder del todo su alma antigua. Los palacios y las avenidas de entonces aún respiran esa tensión entre pasado y futuro, entre la melancolía y la esperanza. Y aunque el tiempo, las guerras y la política borraron parte de aquel brillo, basta caminar por la Gran Vía o mirar la cúpula del Metrópolis al atardecer para entenderlo. Hubo un momento en que Madrid soñó con ser París, y por un instante casi lo consiguió. Toda época que sueña con reinventarse necesita visionarios que sepan traducir sus ilusiones en piedra.
A comienzos del siglo XX, cuando Alfonso XIII quiso modernizar su reino, la arquitectura se convirtió en su lenguaje más poderoso. En los planos, en los materiales y en las fachadas de la nueva capital se escribía la narrativa de un país que deseaba dejar atrás el atraso, las guerras y la decadencia. Era el tiempo de los ingenieros del alma urbana, los escultores de la modernidad, Antonio Palacios, Ricardo Velázquez Bosco y José Grases Riera. Ellos fueron más que arquitectos, fueron intérpretes de una nación que buscaba su lugar entre la tradición y el progreso. Cada uno, con su propio estilo, representó una cara distinta del sueño monárquico, y juntos levantaron la imagen de la España que se construía a sí misma. El primero, Antonio Palacios, nacido en Oporriño, Galicia, fue quizá el más ambicioso. Ingeniero por formación, artista por vocación, su obra se reconoce al instante, monumental, luminosa, simbólica. Palacios entendía la arquitectura como una sinfonía entre piedra, luz y aire, y su batuta fue el Madrid de Alfonso XIII. Su gran manifiesto fue el Palacio de Comunicaciones, erigido entre 1907 y 1919. Desde su fachada blanca y su torre que parecía tocar el cielo, Palacios creó una nueva catedral para la era industrial. No era un templo religioso, sino un templo del progreso. El correo, el teléfono y el telégrafo se unían bajo un mismo techo, como si la comunicación humana mereciera un altar. Su estilo era ecléctico, neogótico, neoplateresco, neoclásico, todo mezclado con una audacia casi futurista. La crítica lo llamó barroco moderno, y Palacios lo aceptó con orgullo. Pero su genio no se detuvo ahí. También diseñó el Banco Español del Río de la Plata, hoy Instituto Cervantes, con su fachada elegante y su interior dominado por la luz cenital. O el Círculo de Bellas Artes, un palacio del arte y la cultura que se convirtió en el corazón intelectual de la capital. En la azotea, su famosa estatua de Minerva observa todavía la ciudad, símbolo de la inteligencia que guía el progreso. Palacios no solo construyó edificios, creó una identidad visual para el Nuevo Madrid. Introdujo la piedra blanca de Colmenar, que dio a la ciudad un brillo propio, casi mediterráneo. Jugó con el hierro, el vidrio, la luz. Soñaba con un Madrid imperial y moderno a la vez, donde la belleza no fuera un lujo, sino una forma de civilización. Frente a su energía vanguardista, Ricardo Velázquez Bosco representaba la elegancia de la continuidad. Profesor, restaurador, hombre de cultura, había nacido en 1843, en plena era isabelina, pero su mirada abarcaba el futuro. Fue él quien consolidó la idea de que España podía ser moderna sin renegar de su historia. Sus obras respiraban equilibrio. El Palacio de Cristal del Retiro, inspirado en el de Londres, fue una revolución en su tiempo. Hierro y vidrio, transparencia total, la naturaleza como protagonista. Era 1887 y ya anticipaba la estética que dominaría el siglo XX. Años después, su Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, se convirtió en una declaración política y estética. Su fachada neoclásica, coronada por esculturas ecuestres, representaba la unión de tradición y progreso, campo y ciencia, monarquía y nación. Velázquez Bosco creía que el arte debía educar, ennoblecer, inspirar. Por eso combinó el rigor académico con la sensibilidad artística. En sus manos, los edificios eran tratados como organismos vivos, donde cada detalle, una cornisa, una columna, un color, tenía significado. Y aunque su estilo parecía más sereno que el de Palacios, su influencia fue igual de profunda. Formó generaciones de arquitectos que continuarían su visión, una España culta, racional y bella. El tercero, José Grases Riera, nacido en Barcelona en 1850, aportó a Madrid el toque de teatralidad y refinamiento que definió la Belle Époque.
Formado en la tradición catalana, supo trasladar a la capital el lenguaje del modernismo y la monumentalidad mediterránea. Su nombre quedará siempre unido a una de las construcciones más emblemáticas del cambio de siglo: el monumento a Alfonso XII en el Retiro. Concebido como homenaje al padre del rey reinante, aquel conjunto de columnas, escalinatas y esculturas alrededor del estanque se convirtió en un emblema de la monarquía restaurada. Su composición semicircular evocaba los foros romanos, las plazas parisinas y las visiones imperiales. Era, literalmente, el escenario donde la monarquía representaba su poder frente al pueblo. Grases Riera también fue responsable del diseño de residencias y palacetes que transformaron el paisaje urbano. Supo combinar el lenguaje clásico con materiales modernos, el hierro y el vidrio con la piedra tradicional. En sus obras, la elegancia no era ostentación, sino equilibrio. Su arquitectura respiraba el aire refinado de una época que aún creía en la belleza como valor moral. Entre los tres, Palacios, Velázquez Bosco y Grases Riera, levantaron la geografía emocional de la España de Alfonso XIII. Cada uno construyó un fragmento del sueño monárquico: Palacios, la fe en el progreso; Velázquez Bosco, la armonía entre ciencia y arte; Grases Riera, la representación pública del esplendor. Pero su labor fue más que estética, fue política. La arquitectura se convirtió en un instrumento de legitimación. Mientras Europa vivía el auge del racionalismo, Madrid construía un relato propio, el de una monarquía moderna, pero arraigada en el orgullo nacional. Los edificios eran manifiestos de estabilidad en un país sacudido por huelgas, atentados y crisis coloniales. Eran, en cierto modo, la fachada de un sueño frágil. Y sin embargo, pese a las turbulencias, aquella generación logró algo inmenso. Dio a España una imagen contemporánea. No imitaban servilmente a París o Londres, reinterpretaron sus lenguajes para crear uno propio. La arquitectura española del reinado de Alfonso XIII fue un puente entre el pasado y el futuro, entre el artesano y el ingeniero, entre la fe y la electricidad. Antonio Palacios, en particular, comprendió algo esencial: que la arquitectura debía emocionar. Por eso, sus edificios no solo impresionan, sino que hablan. Caminando por la calle Alcalá o la Gran Vía, uno siente aún su presencia. La verticalidad, la piedra blanca, los volúmenes que parecen dialogar con el cielo. Su estilo trascendió modas. Fue el rostro de un país que creía en sí mismo. Velázquez Bosco, más discreto, dejó un legado silencioso pero profundo. Fue mentor de Palacios y de muchos otros. Sus restauraciones del Alcázar de Toledo, del Palacio de Linares o de la Mezquita de Córdoba demostraron que el respeto al pasado podía convivir con la modernidad. En sus manos, el patrimonio no era nostalgia, sino una escuela. Y Grases Riera, con su elegancia mediterránea, supo dotar a Madrid de un aire cosmopolita sin perder su raíz española. Su monumento al rey, bañado por el sol del Retiro, sigue siendo uno de los lugares más fotografiados y visitados de la ciudad. Es el eco de un tiempo en que el arte servía a la majestad, pero también al pueblo que paseaba frente a ella. Al mirar hoy sus obras, entendemos mejor lo que significó aquella época. La monarquía de Alfonso XIII no fue solo política, fue estética. Intentó reconstruir el prestigio nacional con piedra, hierro y mármol. Y esos arquitectos fueron sus ministros del alma. Su legado aún respira. En cada cúpula de la Gran Vía, en cada cornisa de Cibeles, en cada sombra del Retiro, late el mismo ideal, el de una España que quiso construir su futuro con belleza. Porque cuando el poder se desvanece, lo que queda son las formas. Y en las formas de Palacios, Velázquez Bosco y Grases Riera se conserva, intacto, el sueño de una monarquía que creyó poder reinventar el tiempo.
A comienzos del siglo XX, Madrid despertaba cada mañana con el sonido de los tranvías eléctricos y el perfume de una nueva clase social, la burguesía. La ciudad había dejado de ser aquella capital melancólica del siglo XIX para convertirse en un escenario de modernidad, de ambición y de deseo. Y como en toda gran capital europea, faltaba un símbolo del lujo moderno, un espacio donde el poder y la elegancia se dieran la mano. Ese lugar nacería gracias a la visión de un rey, Alfonso XIII, el monarca que soñó con regalarle a su ciudad un palacio para todos aquellos que pudieran pagarlo. La idea surgió durante una visita de Alfonso XIII a Londres y París, donde los grandes hoteles, el Savoy, el Ritz, el Crillon, eran centros del mundo social y diplomático. Allí no solo se dormía, se negociaban alianzas, se forjaban matrimonios, se escribía historia. España no podía quedarse atrás. Así nació el proyecto del Hotel Ritz de Madrid, inaugurado en 1910, fruto de un deseo real y de una alianza franco-española entre la sociedad Ritz Development Company y la aristocracia madrileña. El propio César Ritz, el legendario rey de los hoteleros, fue consultado sobre los planos. Su filosofía era clara: lujo sin ostentación, comodidad sin exceso, perfección en cada detalle. Esa elegancia silenciosa encajaba con la visión de Alfonso XIII, que quería mostrar al mundo una España refinada, moderna y cosmopolita. El rey incluso aportó parte del capital inicial y supervisó personalmente la elección del solar, junto al Paseo del Prado, frente al futuro Museo Thyssen, en el corazón aristocrático de la ciudad. El arquitecto Charles Meues, francés formado en la Escuela de Beaux-Arts y responsable del Ritz de París y del Carlton de Londres, fue el encargado del diseño. Su trazo combinaba la sobriedad neoclásica con la gracia parisina. Fachada de piedra blanca, mansardas de pizarra, balcones de hierro y una discreta ornamentación que hablaba el lenguaje de la Belle Époque. El interior, sin embargo, era puro teatro. Mármoles de Carrara, lámparas de cristal, alfombras persas, columnas corintias y un aire perfumado por flores frescas traídas cada mañana. Cuando el Ritz abrió sus puertas el 2 de octubre de 1910, Madrid contuvo la respiración. Era más que un hotel, era una declaración. En sus salones dorados se reflejaba la luz de una España que quería olvidar el desastre del 98 y presentarse como una nación elegante, confiada, civilizada. En el banquete inaugural, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia brindaron con champaña francesa mientras la orquesta interpretaba valses vieneses. El eco de las copas y la música simbolizaban el renacimiento de un país que volvía a creer en sí mismo. Pronto, el Ritz se convirtió en el epicentro de la vida social madrileña. Por sus pasillos desfilaron diplomáticos, aristócratas, artistas y aventureros. En sus habitaciones se alojaron Mata Hari, Orson Welles, Grace Kelly, Ava Gardner. En sus salones se bailó el foxtrot, se conspiró en secreto y se sellaron acuerdos que cambiarían el rumbo de la política y del arte. El Ritz era más que lujo, era escenario. El Madrid de la época vivía su propia Belle Époque, un tiempo de confianza, de ritmo lento y de elegancia ensayada. Los coches de caballos se mezclaban con los primeros automóviles, las mujeres vestían sombreros anchos y los hombres fumaban con boquillas de plata. Por el paseo de Recoletos y la Gran Vía desfilaban los nuevos ricos, los políticos, los poetas, y en el centro de ese universo reluciente el Ritz era su templo. Su comedor principal, con columnas de mármol y espejos de cristal, era el punto de encuentro de la élite. El chef Louis Le Play, traído directamente de París, ofrecía platos desconocidos para la mayoría de los madrileños: langosta Thermidor, consomé imperial, soufflé de vainilla.
Comer allí era un acto de estatus. Y cada almuerzo era una escena cuidadosamente ensayada: manteles de lino, vajillas de Sèvres, copas de cristal Baccarat y el sonido de un piano en el fondo. La prensa de la época lo describía como un trozo de París en el corazón de España. Pero el Ritz era más que una imitación, era una adaptación del espíritu francés a la hospitalidad española. Su personal, cuidadosamente entrenado, hablaba varios idiomas y trataba a cada huésped como a un embajador. El servicio, dicen los cronistas, era tan discreto que parecía invisible. El rey visitaba el hotel con frecuencia, le gustaba recibir allí a delegaciones extranjeras, organizar cenas diplomáticas y mostrarse como anfitrión de una España refinada. Aquel edificio, levantado sobre piedra y lujo, era una extensión de su política exterior. En un país dividido por tensiones sociales, el Ritz ofrecía una ilusión de estabilidad y esplendor. Pero detrás de las cortinas doradas, la realidad seguía su curso. Mientras los nobles brindaban con champaña, los obreros levantaban fábricas y las huelgas se multiplicaban en los suburbios. El Ritz era la cara luminosa de una moneda que pronto mostraría su reverso. Sin embargo, durante unos años, la ilusión fue perfecta. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y aunque España se mantuvo neutral, el Ritz de Madrid se convirtió en refugio de diplomáticos, espías y aristócratas europeos. En sus habitaciones se cruzaban franceses, alemanes e ingleses, todos fingiendo cordialidad bajo lámparas de cristal. Madrid, por un instante, fue el corazón tranquilo de una Europa en llamas. El hotel prosperó. Se organizaban bailes benéficos, exposiciones de arte, cenas de gala. El Ritz era el espejo donde Madrid se miraba para verse moderno, elegante, cosmopolita, y ese reflejo alimentaba la narrativa de Alfonso XIII, una monarquía cercana al mundo, aliada con el progreso, orgullosa de su cultura. Con el paso del tiempo, el Ritz se convirtió en leyenda. Sobrevivió a dictaduras, guerras y repúblicas. Su fachada permaneció inmutable, como si el lujo fuera un escudo contra la historia. En la Guerra Civil Española fue requisado por ambos bandos, primero como cuartel, luego como hospital, y tras cada sacudida volvió a renacer, fiel a su vocación original: ser un refugio de elegancia en medio del caos. Hoy, más de un siglo después, el Hotel Ritz, ahora Mandarin Oriental Ritz, conserva la misma aura que lo hizo nacer. Entrar en su vestíbulo es atravesar el tiempo. El sonido del mármol bajo los zapatos, el aroma de flores frescas, la luz filtrándose entre columnas. Cada rincón parece susurrar los nombres de quienes alguna vez pasaron por allí. Y al contemplarlo, se comprende el verdadero significado de aquel sueño real. Alfonso XIII no quería solo un hotel, quería un símbolo. Quería demostrar que España podía ser moderna sin renunciar a su alma, que el lujo, bien entendido, era una forma de identidad nacional. El Ritz fue, y sigue siendo, la encarnación de ese ideal. La unión entre el arte francés y el espíritu español, entre la modernidad y la memoria. Un edificio que no solo alojó viajeros, sino también esperanzas. Porque en cada época hay un lugar que concentra el brillo de un país. En la España de Alfonso XIII, ese lugar fue el Hotel Ritz, y aunque el tiempo haya cambiado el mundo que lo rodea, su luz, la misma que brilló en 1910 en la noche de su inauguración, sigue encendida. Era el tiempo de los sombreros anchos, los carruajes que compartían las calles con los primeros automóviles y las noches que olían a perfume, tabaco y electricidad. Madrid, bajo el reinado de Alfonso XIII, vivía su propia Belle Époque, un instante de gracia suspendido entre dos catástrofes: el final del siglo XIX y la tormenta que traería la guerra. Durante esos años, la capital de España descubrió el placer de la modernidad.
Las luces eléctricas transformaron las noches, los cafés se convirtieron en templos del ingenio, los teatros en catedrales del espectáculo. Era una ciudad que, por fin, quería vivir como vivían las grandes capitales europeas, con elegancia, con ritmo, con fe en el presente. Los cronistas de la época lo llamaron el Renacimiento de Madrid. En los bulevares recién abiertos, hombres con bombín y mujeres con corsé paseaban sin prisa, admirando los escaparates de las nuevas tiendas, joyerías, modistas, chocolaterías. El paseo de Recoletos y el Prado eran pasarelas vivientes. Las damas vestían trajes importados de París, los caballeros lucían trajes ingleses, relojes de bolsillo y bastones de ébano. El automóvil, todavía un lujo reservado a pocos, era símbolo absoluto de estatus. Las familias más ricas competían por exhibir sus flamantes hispano-suiza, los primeros coches fabricados en España, orgullo de una industria que nacía entre el rugido del motor y el asombro del público. Pero el lujo no era solo material, era una actitud, una forma de estar en el mundo. Los madrileños de la élite creían en la elegancia como una misión casi moral. Las noches comenzaban en los cafés, el Café Gijón, el Café de Fornos, el Nuevo Café de Levante, donde políticos, artistas y toreros compartían mesa y conversación. Allí se hablaba de todo, de arte, de literatura, de amores, de escándalos. El humo del tabaco mezclado con el aroma del café era el perfume intelectual de la época. En las tertulias del Gijón, los poetas soñaban con ser modernos. En las del Fornos, los aristócratas jugaban a ser bohemios. Era una sociedad que encontraba placer en observarse a sí misma. Madrid era un escenario y cada persona, un actor. Los teatros eran la gran vitrina del alma urbana. El Teatro Real seguía siendo el templo de la ópera donde resonaban las voces de Caruso y de la Fornós. Pero el nuevo público prefería los géneros ligeros, la zarzuela, el cuplé, las comedias de enredos. El Teatro Apolo, el Eslava, el Teatro de la Comedia llenaban sus butacas noche tras noche. La gente reía, lloraba, aplaudía con fervor. El espectáculo era un ritual colectivo que unía a ricos y modestos bajo la misma emoción. Las actrices eran las nuevas estrellas de la sociedad. Su fama rivalizaba con la de los toreros y los políticos. Sus retratos circulaban en tarjetas postales, sus vestidos marcaban moda. El Madrid de Alfonso XIII vivía fascinado por el glamour, por la novedad, por la sensación de estar al fin en el centro del mundo, y en los días soleados la elegancia se trasladaba al aire libre. Los domingos eran para el Retiro, el gran parque de la ciudad. Familias enteras paseaban entre los árboles, los niños jugaban junto al estanque, las parejas se observaban discretamente desde los bancos. La banda municipal tocaba valses y pasodobles y el sonido del metal se mezclaba con el murmullo de la multitud. Era una coreografía de alegría, una pausa luminosa en un país que aún no sabía que estaba bailando al borde del abismo. El progreso también se medía en detalles. El alumbrado eléctrico sustituyó las farolas de gas. Los tranvías recorrieron la ciudad. Los teléfonos comenzaron a sonar en las casas de los más pudientes. La modernidad tenía sonido propio. El timbre del tranvía, el zumbido del generador, el eco metálico de los ascensores recién instalados en los edificios de la Gran Vía. Madrid entraba en el siglo XX con una sonrisa confiada. Los hoteles, como el Ritz o el Palace, eran más que alojamientos. Eran puntos de encuentro. En sus salones se celebraban banquetes, bailes de máscaras, recepciones diplomáticas. Los periódicos publicaban crónicas detalladas de quién había asistido, qué se había servido y qué joyas habían lucido las damas. Cada fiesta era una puesta en escena de la elegancia nacional. La gastronomía también cambió. En los restaurantes del centro,
como lardi o horcher, se mezclaban recetas francesas con guisos españoles, champaña con jerez, foie gras con jamón ibérico. Comer se convirtió en un acto social, una forma de demostrar refinamiento. Los menús impresos, las flores sobre las mesas, los camareros de guantes blancos, todo era parte de un ritual donde el buen gusto era ley. El arte y la moda acompañaron este renacer. Las revistas ilustradas como Blanco y Negro o La Esfera difundían las últimas tendencias de París y Londres. Las damas imitaban los peinados de las actrices francesas, los caballeros adoptaban la sobriedad inglesa. Pero en ese juego de imitaciones, Madrid encontraba su propio acento, una mezcla de elegancia y desparpajo, de lujo y humor. Las exposiciones internacionales y las ferias industriales mostraban al mundo una España culta, creativa y moderna. Se hablaba de progreso, de ciencia, de aviación, de electricidad. La ciudad respiraba optimismo. En los cafés, los jóvenes intelectuales, Ortega y Gasset, Valle-Inclán, Gómez de la Serna, debatían sobre el futuro de la cultura. En los talleres, los obreros aprendían nuevos oficios, soñando con una vida mejor. Era una época de contrastes, pero también de energía. La aristocracia y la burguesía convivían con la bohemia y el pueblo. Madrid era un cruce de mundos, donde la elegancia no era solo privilegio, sino también aspiración. Las luces de los teatros y los escaparates prometían un futuro brillante, aunque las sombras ya se perfilaban en el horizonte. La ciudad estaba viva. Sonaba a música, olía a perfume y a progreso. Los periódicos hablaban de los nuevos inventos: el cinematógrafo, el avión, el teléfono sin cables. Cada novedad era un milagro. En el Cine Pathé o el Salón París, los madrileños veían por primera vez imágenes en movimiento. En las pantallas aparecían paisajes de Francia, batallas, desfiles, historias de amor, y al salir del cine, la gente comentaba: «El siglo XX ha llegado». El propio Alfonso XIII era símbolo de esta vida elegante. Se le veía en carreras de caballos, en inauguraciones, en bailes de caridad. Su figura joven, siempre impecablemente vestida, encarnaba el ideal de una monarquía moderna. A su lado, la reina Victoria Eugenia, con su porte británico y su elegancia discreta, completaba la imagen de una corte europea. Pero detrás del esplendor, el país seguía siendo frágil. Mientras en los salones del Ritz se brindaba con champaña, en los barrios obreros crecía el descontento. Los periódicos republicanos criticaban el derroche, los anarquistas conspiraban, los sindicatos se organizaban. Nadie lo sabía aún, pero aquella elegancia estaba viviendo sus últimos días. Sin embargo, el recuerdo de aquella Belle Époque española permanece. Los edificios, los cafés, las fotografías en sepia conservan su encanto intacto. Basta pasear por la Gran Vía al atardecer, mirar las luces encenderse sobre las cúpulas para sentir el eco de esa vida elegante que un día latió en el corazón de Madrid. Fue un momento breve, pero luminoso. Una España que, por un instante, se permitió soñar con ser moderna, culta y feliz. Y aunque la historia apagó aquellas luces, su reflejo sigue vivo en cada piedra, en cada esquina, en cada fotografía que nos mira desde el pasado. A comienzos del siglo XX, España empezaba a construirse a sí misma con acero, ladrillo y esperanza. El país que había vivido siglos mirando al pasado descubría por fin el lenguaje del futuro, el del hierro, el vapor y el movimiento. Bajo el reinado de Alfonso XIII, la arquitectura dejó de ser solo símbolo de poder o belleza. Se convirtió en una herramienta del progreso, en el rostro visible de una nación que quería avanzar.
Mientras las avenidas del centro lucían mármol y elegancia, en los márgenes de las ciudades nacía otra España, la del trabajo, la industria y el ingenio. Allí, entre las estaciones, los puentes y las fábricas, se escribía una epopeya silenciosa, la de los hombres que construyeron el país con sus manos y sus máquinas. El sonido de los trenes era la música del nuevo siglo. Las locomotoras unían regiones, acercaban mercados, transformaban el paisaje. En sus vagones viajaban no solo mercancías, sino también ideas, sueños, progreso. Las estaciones eran los nuevos templos de esta religión moderna, grandes naves de hierro y cristal, donde el tiempo se medía por el silbido del vapor y el eco de los pasos sobre el mármol. La más emblemática de todas era la estación de Atocha, en Madrid. Su estructura metálica, obra de Alberto de Palacio, y Gustave Eiffel, representaba la unión entre la ingeniería española y la precisión francesa. Inaugurada a finales del siglo XIX, pero ampliada y embellecida bajo Alfonso XIII, Atocha fue mucho más que un punto de partida. Era la puerta del progreso. Su techo de hierro curvado, su luz filtrada y su amplitud interior transmitían una sensación de movimiento perpetuo. Era, literalmente, la catedral del viaje moderno. Desde allí partían los trenes hacia todas las direcciones del país: Andalucía, Castilla, Cataluña. El ferrocarril se convirtió en símbolo de unidad nacional, en hilo invisible que cosía un territorio fragmentado por la historia. Cada estación era una promesa de futuro. En sus andenes se encontraban el campesino y el ingeniero, el comerciante y el soldado, todos bajo el mismo sonido metálico de las ruedas sobre el riel. Pero el espíritu del progreso no se detenía en las vías. Lo cruzaba el aire y el agua con los puentes que desafiaban los ríos y las montañas. En Bilbao, el puente de Vizcaya, inaugurado en 1893, se convirtió en símbolo mundial de la ingeniería española. Suspendido por cables de acero, unía las dos orillas de la ría como si flotara sobre el tiempo. Era el primer puente transbordador del mundo, una proeza técnica que asombró a Europa. Su estructura metálica, ligera y audaz, fue declarada décadas más tarde Patrimonio de la Humanidad. Pero en tiempos de Alfonso XIII representaba algo aún más poderoso: el orgullo de una nación capaz de crear con sus propias manos lo que antes solo podía admirar en el extranjero. Los arquitectos e ingenieros de la época hablaban un nuevo idioma. Su léxico estaba hecho de palabras como hormigón armado, estructura, función. La estética dejaba paso a la utilidad, pero sin renunciar a la belleza. En el hierro y el vidrio se descubrió una poesía distinta, la del progreso. El romanticismo de los palacios se transformó en la épica de las fábricas, los mercados y los puentes. Uno de los ejemplos más bellos de esta unión entre arte y técnica fue el Mercado de San Miguel, en el corazón de Madrid. Inaugurado en 1916, su estructura de hierro forjado y grandes ventanales de cristal lo convirtieron en una joya de la arquitectura del hierro. Era, además, una revolución social, un mercado cubierto, limpio, higiénico, donde el pueblo podía comprar bajo una bóveda de luz. La modernidad, por fin, llegaba también a las manos obreras. Cada una de estas construcciones era una declaración de principios. El Palacio de Comunicaciones, o el Ritz, hablaban del poder y la monarquía. Atocha, San Miguel o Vizcaya hablaban del trabajo, del pueblo, del progreso compartido. Era la España que no vestía seda ni llevaba joyas, pero que levantaba puentes, estaciones y talleres. La figura del ingeniero se volvió símbolo de orgullo nacional. Por primera vez, los periódicos publicaban retratos de constructores, de técnicos, de inventores, nombres como Leonardo Torres Quevedo,
El genio cántabro que diseñó dirigibles y máquinas automáticas se pronunciaban con el mismo respeto que los de los grandes artistas. La ciencia y la arquitectura civil se convirtieron en las nuevas formas de patriotismo y, mientras tanto, el paisaje urbano cambiaba. Los puentes de hierro cruzaban los ríos como venas metálicas. Las chimeneas industriales se elevaban junto a las torres de las iglesias, marcando una nueva jerarquía, la del trabajo sobre la tradición. Las fábricas de textiles, de electricidad, de automóviles, eran los nuevos palacios del siglo XX. En sus paredes de ladrillo rojo latía el pulso del progreso. El sonido del martillo, el silbido del vapor y el zumbido de las turbinas se mezclaban en una sinfonía mecánica. Las ciudades crecían y con ellas la conciencia de modernidad. Las estaciones se llenaban de emigrantes que buscaban trabajo, de soldados que partían hacia África, de comerciantes que llevaban sus productos a lugares lejanos. El ferrocarril unía no solo espacios, sino también destinos. El propio Alfonso XIII comprendió el poder simbólico de estas obras. A menudo inauguraba estaciones, presenciaba la colocación de puentes, felicitaba a los ingenieros. Su imagen aparecía en los periódicos rodeado de obreros, sonriendo ante locomotoras recién pintadas. Era su manera de mostrarse como el rey moderno, el monarca del progreso. Pero detrás del entusiasmo también había una paradoja. Mientras la arquitectura industrial representaba la esperanza de una nación que se movía, las tensiones sociales se multiplicaban. Las huelgas ferroviarias, las protestas obreras y la desigualdad recordaban que el hierro no podía sostenerlo todo. Aún así, durante un breve tiempo, España creyó en la magia de sus máquinas. El puente de Vizcaya, Atocha, San Miguel, los talleres de la Compañía del Norte, las fábricas de electricidad, todos esos lugares componían un mapa invisible, el de una nación que, entre la tradición y el futuro, apostó por el movimiento. Hoy, al caminar por los andenes de Atocha o mirar el reflejo del puente de Vizcaya en el agua, aún puede sentirse aquel impulso. El eco del hierro, el olor del carbón, la luz del amanecer filtrándose entre vigas. Todo habla de una España que, por un momento, soñó con moverse a la misma velocidad que el mundo. Fue la era del vapor, del acero y del orgullo, la era en que el progreso tenía forma de estación, de puente, de mercado, la era en que un país, cansado de mirar atrás, decidió construir su destino con las manos de sus ingenieros y la fe de su gente. Mientras los palacios del lujo brillaban en el centro de Madrid, otra arquitectura, más silenciosa, más humilde, pero igual de trascendente, se levantaba en cada rincón del país. Era la arquitectura de lo necesario, la de los ayuntamientos, los hospitales, las escuelas, los mercados, la que no buscaba deslumbrar, sino servir. Bajo el reinado de Alfonso XIII, esta arquitectura civil se convirtió en la columna vertebral de una España que empezaba a mirarse desde abajo, desde el trabajo, desde la dignidad de sus ciudadanos. El siglo XX abría sus puertas y, con él, una nueva idea de progreso. Ya no bastaba con embellecer la capital, había que construir nación. Los arquitectos e ingenieros del reinado comprendieron que el futuro no se medía solo en metros de mármol o toneladas de acero, sino en hospitales que curaran, escuelas que educaran y mercados que alimentaran. La arquitectura se hizo social. En los barrios obreros de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia comenzaron a surgir edificios públicos diseñados con un propósito claro: mejorar la vida de la gente. El Estado, los municipios y las diputaciones impulsaban proyectos que buscaban modernizar el país desde sus cimientos. Cada ayuntamiento,
Cada mercado cubierto, cada estación sanitaria era un acto de fe en la ciudadanía. Los ayuntamientos de principios del siglo XX fueron símbolo de ese nuevo espíritu. Ya no eran simples sedes administrativas, sino auténticos centros de representación del poder civil. En ciudades como San Sebastián, Valencia o Burgos se levantaron casas consistoriales de estilo neoclásico o ecléctico, con grandes escalinatas, salones de plenos, torres con relojes y fachadas ornamentadas con escudos municipales. Eran los templos del pueblo, las catedrales del ciudadano, como las llamó un cronista de la época. Uno de los ejemplos más notables fue el Ayuntamiento de Valencia, construido entre 1906 y 1930, con una monumental fachada barroca y un campanario central que dominaba la plaza. Allí se reunían los concejales, pero también se celebraban fiestas, actos culturales y ceremonias populares. Era el símbolo de una administración que empezaba a entender su papel como garante de los derechos y la dignidad colectiva. La arquitectura civil también se reflejó en la atención a la salud. El Estado impulsó la creación de hospitales modernos, amplios, higiénicos, dotados de las innovaciones médicas de la época. El más emblemático fue el Hospital de Maudes en Madrid, proyectado por Antonio Palacios entre 1908 y 1916. Su diseño, con patios luminosos, pasillos ventilados y una capilla central, unía la funcionalidad médica con la belleza arquitectónica. Las paredes blancas, los mosaicos geométricos y las torres almenadas daban al conjunto un aire casi espiritual. Era, según las crónicas, un hospital que parecía un palacio. Palacios, el mismo genio que había diseñado el Palacio de Comunicaciones, aplicó aquí su talento al servicio de los más humildes. Su obra encarnaba una idea revolucionaria, que la arquitectura podía dignificar incluso el sufrimiento. Cada ventana, cada arco, cada azulejo hablaba de compasión y de modernidad. El Hospital de Maudes fue el orgullo del pueblo madrileño, un ejemplo de cómo el arte y la ciencia podían trabajar juntos por la salud pública. Los mercados municipales fueron otro pilar del nuevo paisaje urbano. La revolución del hierro y el vidrio permitió construir espacios amplios, luminosos y ventilados donde los alimentos se ofrecían bajo un techo común. El mercado de la Cebada, el mercado de San Miguel o el mercado central de Valencia se convirtieron en símbolos del progreso cotidiano. En ellos, la modernidad se mezclaba con el bullicio popular, el olor del pan recién hecho, las voces de los vendedores, el brillo del hierro forjado. El mercado central de Valencia, en particular, representó una síntesis perfecta entre tradición y técnica. Su cúpula de cristal, sus cerámicas policromadas y sus detalles de hierro curvado mostraban una belleza funcional, una elegancia accesible al pueblo. Era un palacio, pero del comercio diario. La arquitectura, por fin, bajaba del pedestal para mezclarse con la vida. En la misma línea, surgieron escuelas públicas inspiradas en modelos europeos. Grandes ventanales para dejar entrar la luz, patios para el recreo, aulas ventiladas. La educación se entendía como parte del progreso arquitectónico. Formar ciudadanos era también construir futuro. En muchos pueblos, el edificio de la escuela fue la primera obra de ladrillo y piedra sólida que se levantó, y su campanario escolar sonaba como el timbre del porvenir. El orgullo obrero también se expresaba en los nuevos edificios sindicales, cooperativas y sedes de asociaciones laborales. En ellos, el ladrillo sustituyó al mármol, el hierro al dorado. No había ornamento, pero sí alma. Los muros eran testigos de asambleas, debates, sueños de igualdad. La arquitectura del trabajo se volvía lenguaje político. El cambio no era solo estético, era moral.
Por primera vez en siglos, los arquitectos y los ingenieros pensaban en la utilidad social de sus obras. La belleza ya no estaba reservada a los palacios. Podía habitar también en una fábrica bien diseñada, en un mercado limpio, en un hospital luminoso. La modernidad española nacía de abajo hacia arriba, impulsada por el trabajo y la dignidad. Y aunque muchas de esas construcciones no fueron firmadas por grandes nombres, su valor histórico es incalculable. Cada ladrillo de una escuela rural, cada viga de un mercado de barrio, cada arco de un hospital público, habla de una época en que España creyó en el progreso común. El propio Alfonso XIII comprendió el poder simbólico de esa arquitectura civil. Inauguraba hospitales, visitaba mercados, recorría escuelas. Quería mostrarse como un monarca cercano al pueblo, consciente de la importancia del trabajo y la educación. Su figura, fotografiada entre obreros y enfermeras, pretendía ser la de un rey moderno, constructor, benefactor. En esas imágenes se resume una utopía, la de un país que intentaba reconciliar sus clases sociales a través de la piedra y el hierro. La arquitectura se volvió puente entre los mundos del lujo y del esfuerzo, entre el centro y la periferia, entre la nobleza y el pueblo. Hoy, al recorrer los mercados de hierro, los hospitales blancos o las escuelas centenarias, todavía se percibe el espíritu de aquella época. No hay mármol ni oro, pero sí nobleza. La nobleza del trabajo bien hecho, del servicio público, del ideal de comunidad. La arquitectura civil del reinado de Alfonso XIII no fue solo una cuestión de estilo, fue una declaración ética. Demostró que la modernidad no necesitaba lujo, sino propósito, que la verdadera grandeza de un país no se mide por sus palacios, sino por sus hospitales y sus escuelas, porque en esas construcciones humildes, llenas de luz y de esfuerzo, se forjó la España que aún hoy sigue levantándose cada día, la España del trabajo, del ingenio, de la esperanza. El siglo XX avanzaba, y con él, el sueño de la monarquía moderna comenzaba a desvanecerse. La España de Alfonso XIII, aquella que había querido parecerse a París y competir con Londres, empezó a descubrir las grietas bajo su brillo. Tras las luces de la Belle Époque, se escondían sombras que el progreso no pudo borrar. Eran los años en que la elegancia se mezclaba con la incertidumbre, en que los palacios recién construidos convivían con el eco de la pobreza y el ruido de las tensiones sociales. La Primera Guerra Mundial fue el primer temblor. España permaneció neutral, pero la neutralidad no significó calma. Mientras Europa se desangraba, el país se convirtió en refugio, en taller y en mercado de las potencias en guerra. Los industriales enriquecidos levantaban nuevos palacetes, los obreros trabajaban jornadas interminables, los precios subían sin control. La modernidad se pagaba cara y el lujo empezaba a oler a privilegio. Los cafés de la Gran Vía seguían llenos, las luces del Ritz seguían encendidas, pero el ambiente había cambiado. La conversación dejó de girar en torno al arte o la moda. Ahora se hablaba de política, de huelgas, de conspiraciones. En los periódicos, las noticias del extranjero se mezclaban con la inquietud interna. El país parecía avanzar, pero hacia una dirección incierta. La arquitectura, fiel reflejo de su tiempo, también comenzó a hablar otro lenguaje. El ornamento se dio paso a la sobriedad. Los estilos se volvieron más severos, más racionales. La opulencia de los primeros años del reinado se transformó en un tono contenido, casi melancólico. Era como si los edificios presintieran el final de una época. En Madrid, los grandes proyectos urbanos se ralentizaron. La construcción de la Gran Vía, iniciada en 1910, se alargó más de lo previsto. Cada tramo era una metáfora del país, monumental, ambicioso, pero interrumpido una y otra vez por crisis económicas y protestas obreras.
En 1929, cuando por fin se inauguró la parte final, el esplendor inicial se había convertido en símbolo de resistencia. El contraste era doloroso. Mientras algunos edificios brillaban con mármol y cúpulas doradas, los barrios obreros crecían en condiciones precarias. La migración desde el campo llenó las periferias de viviendas improvisadas, sin agua ni luz. La ciudad elegante convivía con el Madrid invisible, y aunque los arquitectos soñaban con un urbanismo racional y justo, la realidad los superaba. Las exposiciones internacionales y las revistas de arquitectura seguían hablando del progreso, pero los cimientos temblaban. La economía, dependiente de la exportación y del capital extranjero, comenzó a resentirse tras la guerra. Los banqueros se encerraban en sus despachos, los comerciantes contaban las pérdidas, los políticos prometían reformas que nunca llegaban. El optimismo de 1910 se había convertido en un recuerdo. La década de 1920 fue la de los contrastes extremos. Por un lado, la dictadura de Primo de Rivera intentó imponer un orden nuevo, una modernización autoritaria que mezclaba la nostalgia imperial con la obsesión por la infraestructura. Se construyeron carreteras, cuarteles, presas, pero la libertad se sacrificó en nombre de la estabilidad. Por otro lado, la sociedad civil empezaba a despertar. Intelectuales, estudiantes y obreros cuestionaban los valores que habían sostenido la monarquía. En los cafés, donde antes se hablaba de moda y literatura, ahora se discutía sobre república y revolución. Los artistas del 27 escribían versos que hablaban de un mundo que se acababa. En las calles, los sindicatos llenaban las plazas. Las mismas avenidas que habían simbolizado el progreso se convirtieron en escenarios de manifestaciones. Y la arquitectura, como siempre, fue espejo. Los edificios públicos adoptaron un tono funcional, despojado de adornos. Los palacios dejaron de construirse. Las fábricas, los garajes y las oficinas marcaron el nuevo paisaje. El hormigón reemplazó al mármol. La modernidad ya no se medía por la belleza, sino por la utilidad. Era la estética de un país que había perdido su inocencia. El propio Alfonso III comenzó a perder su aura de modernidad. Lo que en 1905 había sido símbolo de juventud y energía, se convirtió, 20 años después, en imagen de un monarca agotado y desconectado. Las caricaturas lo mostraban envejecido, rodeado de generales, incapaz de escuchar a su pueblo. El rey que había soñado con una España europea se encontraba atrapado en una nación dividida entre el pasado y el futuro. El arte también cambió de tono. La pintura abandonó el realismo para adentrarse en la angustia del modernismo tardío. La literatura se volvió crítica, amarga. Ortega y Gasset escribía: «España es un país que no ha terminado de hacerse». Y en esa frase resonaba el cansancio de una generación que había visto cómo el sueño del progreso se desvanecía entre huelgas y discursos. El esplendor de la Belle Époque se apagaba lentamente, como las luces de un teatro al final de la función. Quedaban las fachadas, los candelabros, los ecos de los valses. Pero detrás del telón, el país se preparaba para una tormenta. En 1930, la caída de Primo de Rivera marcó el principio del fin. Alfonso XIII, debilitado, sin apoyo popular, trató de salvar su trono apelando a la tradición y al patriotismo. Pero la historia ya no se movía a su favor. En abril de 1931, las elecciones municipales se transformaron en un plebiscito silencioso contra la monarquía. La Segunda República fue proclamada y el rey abandonó el país sin abdicar, pero sabiendo que su tiempo había terminado. Así se cerraba el ciclo iniciado con esperanza 3 décadas antes. Las avenidas, los hoteles y los palacios de su reinado quedaron como testigos de un sueño inconcluso.
La España que había querido construirse como un imperio moderno se había fragmentado entre el lujo y la miseria, entre la fe en el progreso y la realidad de la injusticia. Y sin embargo, incluso en su ocaso, aquella era dejó huellas imborrables. Los edificios, las estaciones, los mercados, las cúpulas blancas del Madrid de Alfonso XIII siguen ahí, como ruinas vivas de un tiempo que quiso ser grande. Bajo la piedra aún late el eco de aquel sueño, porque toda civilización deja su sombra. Y en las sombras de los palacios y las fábricas de aquella España que se apagaba, todavía se escucha una pregunta: ¿qué queda de un país cuando desaparece su fe en el futuro? Hay ciudades que no envejecen, se transforman. Madrid es una de ellas. Bajo su ritmo moderno late aún el corazón de una época que quiso parecer eterna, la de Alfonso XIII, el rey que soñó una monarquía moderna y dejó tras de sí una ciudad hecha de luz, hierro y mármol. Sus edificios, sus avenidas, sus estaciones, no son solo piedra, son memoria, son tiempo petrificado. Cada fachada cuenta una historia, cada cornisa susurra un nombre. En sus muros todavía vive el eco de un país que, durante unas décadas, creyó en el poder de la belleza. Caminar por el Madrid actual es recorrer las huellas de aquel sueño. El Palacio de Comunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento, sigue alzando su torre blanca como faro del siglo pasado. Antonio Palacios lo concibió como un templo de la modernidad, una catedral para los mensajeros del mundo nuevo. Hoy, bajo esas bóvedas, ya no resuena el ruido de los teletipos ni el paso marcial de los funcionarios, pero sí la respiración constante de una ciudad viva. Las vidrieras, las escalinatas, el eco de sus pasillos nos recuerdan que el progreso, incluso cuando se detiene, deja huellas visibles. A pocos pasos de allí, el Hotel Ritz sigue brillando con su elegancia contenida. Más de un siglo ha pasado desde la noche en que Alfonso XIII brindó por su inauguración, y sin embargo, el mármol conserva el mismo reflejo dorado, las lámparas siguen encendiendo la misma luz cálida. Los turistas, los diplomáticos, los madrileños que se asoman a su vestíbulo no lo saben, pero caminan sobre el escenario de una época que quiso ser inmortal. Si cierras los ojos, todavía puedes escuchar el vals de 1910, el rumor de los abanicos, el tintinear de las copas. La estación de Atocha también ha cambiado, pero su alma permanece. La vieja estructura de hierro y cristal, levantada por Alberto de Palacio, ha sobrevivido a guerras, incendios y transformaciones. Hoy, donde antes había vapor y humo, crecen palmeras. Bajo la cúpula, el murmullo del agua sustituye al silbido de los trenes. Es una imagen perfecta, la modernidad de ayer convertida en refugio del silencio. Atocha, con su jardín interior, representa la reconciliación entre la velocidad y la calma, entre el progreso y la memoria. Más allá del centro, el Hospital de Maudes, silencioso, blanco y sereno, guarda la esencia de una arquitectura que quiso sanar cuerpos y dignificar almas. Antonio Palacios, su creador, lo diseñó no como un lugar de enfermedad, sino de esperanza. Sus patios ventilados, sus mosaicos luminosos y su capilla central hablan de una idea que hoy parece olvidada, la de que la belleza también puede curar. Ya no hay enfermos en sus salas, pero su presencia continúa inspirando. En sus muros vive la fe de una España que creyó en el poder del servicio público y la compasión. Y si uno camina más lejos, hacia las provincias, hacia Bilbao, Valencia o Zaragoza, descubre el mismo lenguaje: estaciones, mercados y puentes que se niegan a morir. El puente de Vizcaya, con su esqueleto de acero suspendido sobre la ría, sigue funcionando desde 1893, desafiando al tiempo. El mercado central de Valencia, con su cúpula de cerámica y hierro,
Aún vibra con el ruido de los vendedores y el olor de la fruta fresca. Cada estructura es una cápsula del pasado, una forma de resistencia. El tiempo ha cambiado su función, pero no su esencia. Los edificios del reinado de Alfonso XIII han aprendido a adaptarse. Unos son museos, otros ministerios, otros simples silencios. Pero todos comparten algo que sobrevive a la historia, la voluntad de permanecer. Porque la arquitectura, cuando nace del ideal, no envejece, respira. Si uno se detiene frente al monumento a Alfonso XII en el Retiro, al caer la tarde, puede entenderlo. Allí, entre el agua y el mármol, el rey que soñó con la modernidad sigue contemplando su reflejo. Las esculturas de piedra que lo rodean, la paz, la patria, el valor, parecen estar dormidas, pero no muertas. Y entre los árboles, cuando el viento sopla, el estanque se ondula como si todavía respondiera al paso de los remos de otra época. Los niños que juegan, las parejas que pasean, los músicos que tocan, sin saberlo, continúan el ritual de una ciudad que jamás dejó de latir. El esplendor de Alfonso XIII se apagó con la historia, pero su sombra luminosa permanece. Los años trajeron repúblicas, guerras, reconstrucciones. Los estilos cambiaron, la piedra se ennegreció, el mármol se agrietó. Y aún así, el espíritu de aquel tiempo, esa mezcla de orgullo, elegancia y fe en el progreso, sigue suspendido en el aire. Lo encontramos en el reflejo dorado del atardecer sobre las cúpulas de la Gran Vía, en los ecos metálicos de los ascensores antiguos, en la textura gastada de los azulejos que aún decoran viejos cafés. La belleza de aquella España no murió, solo se durmió. Se esconde entre los pliegues de la ciudad esperando a quien sepa mirar. Basta detenerse un instante frente a un portal de hierro forjado, a un farol centenario, a un balcón de piedra, y entender que el tiempo no destruye lo que nace con alma. Lo cubre de polvo, sí, pero no de olvido, porque cada generación hereda más que edificios, hereda emociones, ideales, silencios. La arquitectura del reinado de Alfonso XIII nos enseña que la modernidad, incluso cuando fracasa, deja huellas hermosas, que no hay progreso sin arte, ni arte sin memoria, que incluso los sueños rotos pueden construir belleza. Madrid, con su pulso eterno, sigue siendo la suma de todos esos sueños. Una ciudad que no reniega de su pasado, sino que lo convierte en presente. Una ciudad que aprendió a vivir entre la ruina y la esperanza. Y tal vez ahí, en esa contradicción, resida su verdadera grandeza, en haber sobrevivido al olvido, en seguir respirando siglo tras siglo con la misma dignidad con la que fue imaginada. Hoy, cuando cae la noche sobre la Gran Vía y las luces modernas se mezclan con las sombras centenarias, la ciudad entera parece susurrar: «Sigo aquí». El tiempo puede haber cambiado los nombres, los usos, las costumbres, pero no el alma. Esa alma que Alfonso XIII quiso cincelar en piedra aún vive. Vive en las fachadas que resisten al polvo, en los edificios que se niegan a rendirse, en las manos que los restauran y en los ojos que los miran con asombro. Porque el tiempo pasa, pero la belleza, la verdadera belleza, solo duerme. Y si este viaje por la historia te ha despertado la curiosidad, si sientes el eco de esa España que todavía respira entre las piedras, no dejes que el tiempo la borre otra vez. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en el próximo capítulo de la historia que se niega a morir.